Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En nuestro estudio que estamos haciendo de Hechos capítulo 10 y capítulo 11, estamos analizando el aspecto donde los cristianos evangélicos eh, sostienen que Cristo en la cruz, cuando muere en la cruz, declara limpio a todos los animales. Y lo que toman de este capítulo 10 de Hechos es la visión que tuvo Pedro, la voz que le dijo, levántate, mata y come, y que no declare sucio lo que Dios ha limpiado. Por esa declaración dice, Dios ha limpiado en la cruz los animales inmundos. Queremos aclarar ahora en nuestro estudio que el capítulo 10 y el capítulo 11 tienen varias cosas para enseñarnos. Nosotros no vamos a dedicarnos a hacer un estudio minucioso de estos dos capítulos, sino que en este momento que estamos tratando en estos capítulos, vamos a hacer en énfasis aspectos que tiene que ver con el asunto de los animales limpios y los animales inmundos. Después que hayamos en nuestro estudio aclarado este aspecto, vamos a continuar en estos capítulos para hablar de otras cosas que nos están enseñando. Podríamos hacer distinto, podríamos dedicarnos al aspecto de los animales inmundos, como ya limpios, según se enseña, y después volver en otro momento. Pero he preferido terminar en este capítulo lo que tiene que ver con los animales inmundos y después, antes de pasar a aclarar otros aspectos acerca de lo que tiene que ver con lo que los cristianos tienen como norma para comer, que si están limpios, que si están sucios y otros aspectos que Dios clava en la cruz y que no clava en la cruz, lo estudiaremos. Pero en estos capítulos queremos tratar de dejar claro completamente qué se está refiriendo en realidad el estudio de este capítulo. Así que vamos a comenzar haciendo un recuento de lo primero que encontramos en el capítulo 10. En este capítulo 10 del libro de Hechos, nosotros encontramos a un hombre llamado Cornelio y que este hombre era alguien pío, o sea, adoraba, creía en Dios, estudiaba acerca de la religión de los judíos y ayudaba también a los judíos. Este hombre acostumbraba a orar y él tuvo una visión donde se le aparece un ángel y ese ángel le dice que vaya a un lugar, después lo analizaremos completamente,
Bueno, se puede señalar aquí que vaya a un lugar donde hay un hombre llamado Simón Pedro y que vaya a buscar a Pedro y que cuando Pedro venga les iba a hablar la palabra de Dios. Como que Cornelio recibe esta visión, llama a sus sirvientes y manda a algunos sirvientes a donde estaba Pedro para pedirle que viniera donde él estaba, porque lo que había señalado que Dios le había mandado que buscara por él para que le enseñara. Cuando iba por el camino, esta comitiva, este viaje duraba más de un día para llegar donde estaba Pedro. Pero había una situación en este momento. La iglesia cristiana solamente había iniciado, se predicaba a los judíos, porque el concepto que se tenía en ese tiempo era que el evangelio o que la salvación era solo para los judíos. Esto vamos a aclararlo cuando eh, estudiemos más de estos capítulos. De hecho, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a todo el mundo a predicar el Evangelio, el concepto de los discípulos no era predicar a todas las personas, sino a todos los judíos que habían esparcidos en el mundo, porque pensaban ellos que el Evangelio solo era para los judíos. Ese concepto tenía Pedro, pero como que esto era algo que Dios lo estaba dirigiendo, Dios se le aparece mediante el ángel a Cornelio y lo manda a buscar a Pedro, pero Dios también debía hacer una obra en Pedro para que cuando llegaran los emisarios de Cornelio, Pedro los atendiera y fuera con ellos para hablar las palabras que Dios le había dado. Pero Pedro no estaba preparado para ir a la predicación de los gentiles, porque Cornelio era un gentil. Y entonces Dios prepara el camino en Pedro a través de otra visión. Pero esta visión era distinta a que Dios le había enseñado a Cornelio. Dios le enseña a Cornelio, le envía un ángel, alguien santo, que se le aparece a Cornelio y Cornelio lo reconoce como santo. Con Pedro, para enseñarle Dios lo que debía de hacer, Dios en la visión, en vez de mandar cosas santas, le da a Pedro una visión de cosas inmundos, porque para los cristianos judíos, los gentiles era eso, gentiles, era inmundo, no era la salvación para ellos. Dios le comienza a enseñar a Pedro con una visión de cosas inmundas, las cuales Dios los santifica, no los señala como inmundo. ¿Cómo podía entender Pedro esto? Aquí es donde comienza la visión con Pedro. Ahora vamos a leer lo que la visión está enseñándole o cómo fue que Dios actuó con Pedro.
Leemos otra vez Hechos capítulo 10 y comenzamos con el versículo 9. Dice, al día siguiente, cuando ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, o sea, mientras que los emisarios de Cornelio venían al día siguiente, porque el día era de más de un día, el viaje era de más de un día, mientras que esas personas iban, Pedro subió a la azotea a orar. Pedro va a orar al techo de la casa, es la azotea. Y eso era a la hora cerca del mediodía. Pedro sintió hambre y quiso comer y llamó. Esto no lo estoy leyendo, lo estoy diciendo por lo que estoy leyendo. Y llama Pedro a los de la casa y les pide que le preparen comida porque tenía hambre. Después que digo esto, vuelvo otra vez. Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, que era las 12 del día. Sintió hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban algo, por eso infiero, Pedro pidió que le prepararan comida. Él siente el hambre, dice, tengo hambre, y le preparan la comida. Y mientras preparaban la comida, le vino un éxtasis, o sea, Pedro tuvo una visión. Volviendo al caso, Pedro siente la necesidad, va a la azotea a orar. Cuando él va a orar, siente hambre, pide que le preparen comida y mientras que le preparan la comida, entra un éxtasis, o sea, en una visión. Dios le da una visión. Versículo 11, vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo y atado por los cuatro puntas, bajaba hasta el suelo. Pedro en su visión ve un lienzo grande que viene descendiendo, envuelve ese lienzo atado por sus cuatro puntas, vamos a pensar una sábana grande, atado por sus cuatro puntos que viene bajando al suelo. Versículo 12, en él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Se nota, cuando dice cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, se nota que no está hablando de cuadrúpedos limpios, sino de cuadrúpedos sucios, o sea, de los animales cuadrúpedos que no forman parte de los animales cuadrúpedos limpios, y esa distinción está, como ya enseñamos anteriormente, en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Y cuando ese lienzo con todos estos animales inmundos vienen bajando o llegan al suelo, Pedro oye una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Pedro vio lo que había en ese lienzo, en esa sábana, y entonces Pedro reacciona a la voz que le dice, levántate, mata y come. Pedro dice, Señor, no, ninguna cosa profana e impura he comido jamás. Pedro a estos animales inmundos les llama profano y les llama impuro y dice, yo no lo como, Señor.
nunca lo he comido. Y usa la palabra no lo he comido jamás. Quiere decir que para Pedro estos animales eran inmundos y sucios, impuros. Pedro no había aprendido de Jesús, Jesús los hubiera limpiado en la cruz, porque para Pedro no eran animales limpios. Pero la voz le dice a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú profano. Esa es la visión. Dios le dice a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú profano. Dice el versículo 16, esto sucedió 3 veces y el lienzo fue subido al cielo. Así que en la visión, Pedro no obedece a la voz que le dice mata y come y que Dios lo limpió. No obedece esa voz. Dice, yo no he comido jamás cosa sucia, cosa impura, declarando que todavía esas cosas eran sucias, puras. Lo que Dios le dice, o lo que la voz le dice, lo que Dios, la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames profano. Eso sucedió 3 veces y fue eso de vuelta al cielo. Versículo 17 dice, mientras Pedro pensaba qué significaba esta visión, mientras Pedro pensaba qué significaba esta visión, significa que para Pedro, en este momento, él no sabía qué cosa le estaba enseñando a Dios, le estaba enseñando Dios. Mientras que él pensaba, ¿qué quiere enseñarme Dios? ¿Qué significa esta visión? Mientras que él está pensando esto, llegan los hombres enviados por Cornelio, averiguando por la casa de Simón y llamaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si Simón Pedro estaba allí. Mientras Pedro, versículo 19, pensaba en la visión, mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan. Así que el Espíritu Santo le dice a Pedro, 3 hombres te buscan. Ve con ellos. Eso fue lo que Dios le dijo. La palabra que le dice para ir, que está en el versículo 20, dice, levántate y ve con ellos sin vacilar, porque yo los envío. Así que Pedro tiene la visión, en la visión ve esos animales inmundos, la voz que le dice mata y come, él dice yo nunca he comido jamás esas cosas, señal de que nunca Pedro entendió que Dios limpió eso en la cruz, porque si no, no lo hubiera hecho. Todo esto va al cielo. Pedro piensa, ¿qué me está enseñando Dios con esto? ¿Qué quiere decir eso? En eso llegan los emisarios de Cornelio y Dios le dice a Pedro, le dice, Espíritu Santo le dice, ve con ellos sin vacilar, yo los envío. De esta manera, en esta visión, hasta este momento, Pedro no está entendiendo que Dios
limpió estos animales. Lo que está es pensando qué significa esto. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo intercede y le dice: Pedro, ve con estas personas, ve sin vacilar, yo los envío. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio. Continuaremos este mismo estudio en el próximo tema. Te pido que compartas este tema para que otras personas también puedan ser beneficiadas. Nos vemos en la próxima grabación.